Jassiel París, politólogo. ¿Qué tal, Jassiel? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿cómo valoras este plante de Zelensky, esta propuesta del Kremlin de un cara a cara entre Putin y Zelensky, cuando siempre lo han ninguneado, asegurando que no se iban a reunir? Parecía que estaba sujeto a todo tipo de interpretaciones o de condiciones previas. ¿Cómo valoras los últimos acontecimientos? Pues yo creo que la situación está muy atascada en ese sentido. Y está atascada porque quizás el momento en el que era adecuado, o los momentos donde era adecuado, que ha habido varias ventanas de oportunidad, cerrar un proceso de alto el fuego, de acuerdo de paz, de algún tipo de tregua, seguramente no se aprovecharon debidamente por parte de los diferentes actores implicados. Llevamos oyendo hablar de procesos de paz prácticamente desde el propio inicio de la guerra en 2022. Un par de meses después ya estaban sobre la mesa. Ha habido rondas de todo tipo, con Turquía de mediador, propuestas de paz de un montón de países, desde Brasil hasta China, y pues por diferentes circunstancias, bien sea porque Rusia pedía demasiado, porque Ucrania no estaba dispuesta a ceder casi nada, porque los europeos o los británicos, de hecho, según se dice, sabotearon su participación en el proceso, porque Estados Unidos primero con Biden no quería que esta guerra se detuviese y luego con Trump no le importa lo demasiado, no le interesa suficiente como para implicarse hasta el final en el cierre de la guerra, por lo que sea, por las diferentes hipótesis que sea, no se han aprovechado las diferentes ventanas y parece que estamos en un momento de debilidad a la hora de lograr cerrar el conflicto. En parte por lo que comentaba hace un momento, porque parece que a Donald Trump no le interesa demasiado este conflicto. Nunca le ha interesado demasiado, que no se me malinterprete. Siempre es una cosa que para él no ha sido existencial, el conflicto ruso-ucraniano, no así para Biden, por ejemplo, o para anteriormente las administraciones demócratas, la gente de la Clinton y compañía. Para Trump, luchar y vencer a Rusia no es una prioridad existencial para Estados Unidos, como se podría venir recuperando desde la Guerra Fría, ¿no? Esa idea de Estados Unidos y la OTAN enfrentada contra el mundo ruso, entonces soviético, y actualmente el mundo de la Rusia de Putin. Trump no rescata eso, Trump está centrado en otros conflictos. Hemos visto estas semanas y meses atrás sus diferentes documentos, la hoja de la estrategia de seguridad nacional, la hoja de la estrategia de defensa nacional, y como señalan pues otro tipo de elementos. Señalan a China y a la contención de China, señalan a Oriente Medio, a Irán, señalan otro tipo de cosas. Sobre todo señalan el control del hemisferio occidental, de las Américas, vamos, de que Estados Unidos centre su acción inmediata en todo el continente americano y en denegar el acceso al continente americano a rusos, chinos y demás. No está en la cuestión de vencer a Rusia, pero tampoco está en la cuestión, esto es una novedad, ¿no? Tampoco está en la cuestión de conseguir un cierre inmediato del conflicto, cueste lo que cueste, ¿no? Esta era su gran promesa al inicio de su segundo mandato. Trump decía que incluso en 24 horas acabaría con este conflicto que tenía a todo el mundo desde hacía años completamente centrado en él, ¿no? Trump decía que esto lo lograría rápido porque tenía una relación de respeto con Putin, tenía cercanía con Zelensky y que él como mediador rápidamente lo iba a conseguir, y además se sumaba a una retórica que venía trayendo Trump en su primer año de este segundo mandato, de que él era el presidente de la paz, que iba a cerrar un montón de conflictos. Él venía hablando incluso de que había cerrado 8 conflictos diferentes en África, en el sudeste asiático, el tema de Israel y Gaza, el tema de Irán, un montón de cuestiones, ¿no? Y de que él era el presidente de la paz. Esta retórica parece que la venía sosteniendo hasta la entrega del Premio Nobel de la Paz, en el cual él se postulaba como un candidato fuerte, ¿no? Este Premio Nobel al final se lo lleva María Corina Machado, aunque luego se lo intenta regalar a Donald Trump para conseguir sus favores políticos, en vano por el momento. Y luego Trump envía una carta muy interesante a la Academia del Nobel de la Paz en Noruega y les dice, así como de una forma dolida, ¿no? Bastante egoica, bastante infantil, dice, bueno, si no me habéis querido dar el Nobel de la Paz, yo ya no soy un líder que vaya a pensar exclusivamente en la paz. Sí, la paz va a seguir estando bien, me va a seguir gustando la paz, pero yo, como no se me ha dado el premio, como no se me ha dado la medallita, yo ya no me veo obligado a demostrar que soy un líder de paz y a intentar cerrar conflictos y apostar por la paz. Yo voy a apostar ahora por la seguridad a cualquier precio. Y si eso implica amenazas a los europeos por Groenlandia, pues lo implicará. Si eso implica más acciones militares contra Venezuela si no obedecen, pues lo implicará.
Si eso implica que voy a mandar una flota, como acaba de mandar con el portaaviones de reacción nuclear Abraham Lincoln camino al Golfo Pérsico, para amenazar a Irán con otra intervención militar como la del año pasado en la Operación Martillo de Medianoche, pues lo implicará y se entrará en otra guerra con Irán y con las que haga falta. Y por supuesto, si eso implica que no voy a poner más carne en el asador, ni voy a estar esforzándome mucho más en que se cierre el conflicto ruso-ucraniano y que se lo queden los europeos, si tantas ganas tienen los europeos de luchar contra Rusia, pues ahí sigue, que ahí siga abierto el conflicto y que los europeos se encarguen de poner personal, de poner armamento, bueno, armamento no, de poner dinero para que luego los ucranianos le compren el armamento a los estadounidenses, pues que sea así, que así sea. La novedad con esto es que parece que Estados Unidos ya no quiere presumir de esa medallita de vamos a cerrar inmediatamente el conflicto ruso-ucraniano. Estados Unidos, con Trump al frente, ha decidido volcarse de forma clara y evidente en las cuestiones de seguridad de Estados Unidos, y este conflicto, si las partes no están realmente interesadas en su cierre, allá ellas. Allá los ucranianos perdiéndolo todo y teniendo que darme a mí, a Estados Unidos, sus tierras raras, allá los europeos dándome a mí su dinero para más armamento para que sostengan esta guerra contra Rusia, allá los rusos empeñando un montón de soldados, de tanques y de medios en conseguir 4 pequeñas provincias, allá todas las partes. Yo, Donald Trump, ya no voy a poner todos mis recursos, mis medios, mis atenciones en conseguir este fin de la paz, porque ya me he revelado como un presidente al cual la paz no está entre sus principales prioridades. Esta es la situación. Y mientras tanto, tensión en Irán, ¿no? Con esa posibilidad de un ataque de Estados Unidos. No sé si el hecho de publicitarlo tanto, con esa armada bella, el Abraham Lincoln que ya está frente a Teherán, hace pensar que vaya a ocurrir y que es más una táctica de negociación. Y por otro lado, sanciones a la Unión Europea, incluso a la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Qué lectura haces de esta situación en Oriente Medio? ¿Puede haber una guerra de los 12 días, segunda parte? Por un lado, empezando por el final, por los europeos. Pues los europeos, claro, consideran organización terrorista a la Guardia Revolucionaria, que recordemos que tiene una rama militar que actúa especialmente en el extranjero y que fue una de las fuerzas que más se ha destacado en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra este yihadismo salafista, wahabista, takfirí, que es, por ejemplo, el ISIS, que ha sido, por ejemplo, el ISIS, ¿no? Y que, pues, la gente de la Guardia Revolucionaria de Quds, de la rama esta que lucha en operaciones extranjeras, pues ha estado en la primera línea de batalla contra ello. Entonces, al final la geopolítica es un poco delirante, porque acaban nombrando organización terrorista a la principal organización antiterrorista que ha habido en la región en estos pasados años. Pero es todo política. Estas designaciones de organización terrorista, de Estado que sponsoriza el terrorismo, al final son juegos de cartas políticos para hacer presión, para decir tú eres malo, a ti te estamos señalando, tú eres de los nuestros, tú no eres de los nuestros, y es pues, bastante aleatorio. Y vemos cómo va cambiando con los diferentes años, como le pasa a Estados Unidos, ¿no? Designo como terrorista a un señor que está al frente de Al-Nusra, de Al-Qaeda, que responde al nombre de Al-Jolani, y luego se convierte en líder democrático, al-Sharaa, ya es un hombre respetable, la barbita más corta, ya no viste de ropajes guerrilleros y chilabas y demás, sino de traje y corbata a la occidental, y ya pues el que estaba designado como terrorista de golpe está designado como principal aliado del mundo occidental. Y de Rusia también, que acaba de visitar a Rusia y ahí está Putin dándole la mano al nuevo presidente de Siria, ¿no? Es las contradicciones de la geopolítica. Pasa también con Hamás, lo hemos visto, ¿no? Que tenía una rama política que había sido votada electoralmente, luego tiene una rama militar. La rama militar primero era condenada como terrorista por unos países y por otros no. Luego hay países que reconocen a todo Hamás como organización terrorista y no le reconocen su lado político, su lado de partido político con cierta legitimidad popular en Palestina. Luego depende de los bloques. Rusia y China, por ejemplo, no reconocían que fueran grupo terrorista. Occidente sí, o sea, no hay un consenso. Estas designaciones van por diferentes bloques geopolíticos y se votan en comandita. Los estadounidenses y los europeos normalmente por un lado se ponen de acuerdo quién es terrorista y quién no en el mundo, ¿no? Luego, pues igual Japón o otros países filooccidentales no tienen la misma, no les apoyan, por ejemplo, con la cuestión de Hamás. Japón tardó mucho más en dar ese reconocimiento como terrorismo.
lo podemos ver en el seguimiento de diferentes organizaciones, como esto pues son al final posicionamientos, juegos de cartas y cambios de cromos entre diferentes potencias. No designa una realidad objetiva, quién es terrorista, quién no, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quién es el eje del mal, quién es la alianza de la luz y de la esperanza, como decía Netanyahu, ¿no? Son todo terminologías que acaban dentro de un juego político. Del juego político también analizamos lo de Donald Trump y su movimiento. Trump es un buen jugador con las operaciones, los órdagos, decir, bueno, pues ahora movilizo esta flota o este ejército y te doy la oportunidad de negociar porque si no vamos a atacar. Claro, el problema de Trump es que a veces son faroles y a veces es verdad. Y a veces es una verdad dentro de un farol. Por ejemplo, en la anterior operación militar contra Irán, se despliega toda esa flota y se le dice a Irán, oye, tienes 2 semanas, creo que era, para alcanzar un acuerdo nuclear con nosotros. Y 2 días más tarde ataca. Claro, dices, ostras, no era un farol, era verdad que iba a atacar, pero a su vez la verdad era un farol, porque no había 2 semanas. Esas 2 semanas que habías dado eran mentira. El ataque, si habías atacado un día o 2 después, el ataque ya tenía que estar, de hecho, preparado varios días antes. Entonces, con Trump son operaciones psicológicas unas dentro de otras. El juego del loco este, que le dicen tantas veces a Donald Trump, que actúa como un loco para que sea completamente impredecible. Entonces, por ejemplo, había un despliegue enorme, también con portaaviones a reacción nuclear, delante de Venezuela, que hacía presagiar algún movimiento inminente. Pero luego de golpe ese movimiento se retrasó meses, no ocurría nada. Y de golpe ocurre un movimiento que no era el esperado. No eran golpes terrestres a grupos terroristas, no era lo que era descabezar al régimen en una operación muy innovadora, quitando a Nicolás Maduro, pero luego manteniendo al resto del régimen. Y luego también hay gente que se está preguntando si esto es lo que está planteando Estados Unidos con Irán, porque hay un despliegue muy semejante que, a mi entender, haría posible, sí que hay material estadounidense desplegado en la zona para que haga posible algún tipo de intervención, pero tendría que ser una intervención muy limitada. No hay los recursos militares estadounidenses ahora mismo como para plantearse algún tipo de guerra abierta con Irán. Se puede plantear algo como lo que ocurrió el año pasado, un ataque selectivo de algún tipo, que por cierto, ese ataque selectivo que se nos vendió, que había destruido la infraestructura nuclear iraní, parece ser que ha fracasado, porque si ahora Estados Unidos está exigiendo de nuevo que se detenga y se deponga ese programa nuclear, se entiende que es que no funcionó el ataque. Puede ser eso o puede ser un ataque particular contra la cúpula, contra Jamenei, contra generales como se han atacado en el pasado, pero eso de nuevo seguramente dejaría al régimen en pie. Podría eliminar alguna parte, pero dejaría el régimen en pie. Y el régimen en pie en Irán es más peligroso que el régimen en pie en Venezuela, porque al final que se quede Delphi, que se quede la estructura bolivariana, no puede hacer mucha cosa, mucho daño a Estados Unidos. Pero que se mantenga todo el régimen iraní, pese a que se descabece a ciertos líderes, sigue haciendo que Irán siga teniendo mucho poder para hacer daño a Estados Unidos, que tiene un montón de bases en la región, que tiene personal militar en la región, que tiene aliados estratégicos como Israel en la región, que tiene rutas comerciales que le interesan en la región y que Irán puede bloquear, que puede atacar. Entonces, no se sabe si realmente Estados Unidos puede hacer algo realmente decisivo, porque Irán no es el mismo juego que Venezuela. Bueno, pues orografías complejas y singulares las de Irán, también compleja la de Venezuela, que no evitó la captura de Nicolás Maduro, aunque sospecho, Hasiel, que no, bueno, pues la residencia de Ali Jamenei no tendrá nada que ver con la de el ya depuesto mandatario venezolano. Buen día, Hasiel París, politólogo, un abrazo, gracias por esta lectura, buen fin de semana. Buenos días, gracias, buen día.